Amigos de Otra Mirada TV, esto es Mesa Política y el tema de hoy es lo que está sucediendo con la moneda. Para discutir este tema hemos invitado a dos economistas, Félix Jiménez y Óscar Dancourt, ambos profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quisiera empezar con una pregunta importante, pero que requiere, que es simple, pero que requiere una explicación. Hace un tiempo el dólar estaba a un cierto precio en relación al sol y hoy día la tendencia ha cambiado drásticamente. ¿Cómo se explica esta tendencia, Félix? Básicamente por un cambio de orientación de la política monetaria de Estados Unidos. Cuando estaba Bernanke como presidente de la Reserva Federal, anuncia que se va a cambiar el signo de la política monetaria. Esto fue a fines de 2012 y a comienzo de 2013 ya no estaban inyectando liquidez comprando bonos. Me refiero al Banco Central Americano, ya no compraba bonos para inyectar liquidez de esa manera. Y eso cambia las expectativas respecto a lo que va a ocurrir con las tasas de interés, y los capitales de los países emergentes empiezan a salir. Y eso genera una fuerte presión devaluatoria de la moneda. Ese es el factor principal, digamos, que explica en el contexto en cómo se hacía la política cambiaria en nuestro país, que explica esta presión al alza del dólar. Dos, creo que el Banco Central no estuvo aplicando de manera eficiente las reglas de política monetaria y de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario. Dejó caer de manera sistemática el tipo de cambio. Desde agosto de 2006, cuando asume la presidencia del Banco Central Velarde, el tipo de cambio empieza a caer de manera sistemática. El tipo de cambio real en sus dos versiones se aprecia mucho. Y Velarde, cuando es criticado, señala que a él no le preocupa la apreciación cambiaria, a él le preocupa más el rebote. Entonces, cosa que nadie entendía. O sea, si no me preocupa que esté cayendo y me preocupa el rebote, ¿no? Lo que está mostrando los hechos ahora es que efectivamente, por haberlo dejado caer tanto, ¿no? Está teniendo dificultades en impedir que el tipo de cambio siga subiendo. El directorio del Banco Central, o de repente el propio presidente del Banco Central, están aplicando, digamos, dos instrumentos. La tasa de interés de referencia del Banco Central no se mueve porque no baja, tienen temor de que eso intensifique la salida de capitales y la presión al alza del tipo de cambio. O sea, mantiene la tasa de interés de referencia, y por otro lado están vendiendo dólares para impedir que el tipo de cambio suba. Lo cual causa gran preocupación, ¿no? Claro, de enero... Está perdiendo reservas. 40% de posición de cambio se ha perdido desde el primer trimestre de 2013 a la fecha. Óscar, tú que has sido presidente del Banco Central, y creo que tiene un mandato único, ¿no es cierto? Mantener la estabilidad de la moneda. ¿Coincides con la apreciación de Félix de que ha habido dificultades en el manejo mismo de la situación cambiaria que ahora se presenta cada vez más difícil? Yo creo que este es un fenómeno que se repite desde hace mucho tiempo en la economía peruana, ¿no? La economía peruana es una economía que exporta materias primas, y la actividad económica depende fundamentalmente de los precios de las materias primas que exportamos. Entonces, cuando los precios son altos tenemos auges, una época de vacas gordas, la bonanza, y cuando los precios de las materias primas son bajos tenemos una época, pues, de vacas flacas, poco crecimiento, etc. Y los precios altos de las materias primas hacen que el dólar sea, pues, abundante y cae de precio, y los precios bajos de las materias primas hacen que el dólar sea escaso, entonces, y que su precio suba. Entonces, las épocas de vacas gordas son épocas de tipo de cambio que cae, o de dólar que cae, y las épocas de vacas flacas son al revés, son épocas donde el tipo de cambio sube. A eso le agregamos la salida de capitales de la cual ha hablado Félix, y tenemos el cuadro completo. Ahora, el mandato del Banco Central con el sistema de metas de inflación no es un mandato único. La Constitución dice que el Banco Central se debe
digamos, debe preocuparse o vela por la estabilidad monetaria, pero el Banco Central aplica un sistema de metas de inflación desde el 2002 y la mayoría de los bancos centrales, la abrumadora mayoría de bancos centrales que aplican el sistema de metas de inflación similar al que se aplica en el Perú, que son, digamos, entre 20 y 30 bancos centrales en el planeta, se preocupan tanto por la estabilidad de precios como por el pleno empleo. Así que en realidad la idea de que el Banco Central no le importa si hay una recesión de 2, 3 o 5 años, eso no está en ningún sitio. Cuando se implementó el sistema de meta de inflación, se implementó un sistema que permite preocuparse por ambos objetivos. A veces hay contradicciones entre esos objetivos, pero ese es el sistema. Entonces, lo que estamos viviendo es la transición de una época de vacas gordas a una época de vacas flacas, cuya duración es incierta. Ese es en realidad el problema, ¿no? Y entonces, en esas transiciones, la economía se enfría o se recesa y el dólar sube, ¿no? Eso ha sido así y estamos viendo, digamos, un nuevo episodio de una historia antigua, básicamente. Entonces, nada, ahí lo que podemos discutir es si las políticas monetarias y fiscales que se han aplicado en el último par de años han estado bien o mal o han agravado el problema, ¿no? Como Félix, ahí está la cuestión, ¿no? Claro, como Félix ya empezó a decir, efectivamente han agravado el problema en vez de moderarlo, de mitigarlo, de amortiguarlo, ¿no? Félix, ¿qué alternativas hay concretas para tener un mejor manejo monetario? Porque la inestabilidad ya está presente, ¿no? Hay factores estructurales y externos que empujan en esa dirección. Voy a contestar haciendo historia. Efectivamente, en un modelo primario exportador hay enfermedad holandesa, ¿no? O sea, ingreso de moneda extranjera y, por lo tanto, apreciación de la moneda local. A eso se le suma la entrada de capitales que intensifica esa enfermedad holandesa. A eso se ha referido Oscar. Pero desde los años 2001 o 2003 hay, digamos, un nuevo esquema de política monetaria y cambiaria que no hubo antes en los 90. Si miramos el gráfico, hay 3 periodos, ¿no?, en el comportamiento del tipo de cambio real. El periodo de los 90, donde el tipo de cambio real está totalmente deprimido y sin mucha variación, ¿no? Y después de la crisis del 97, 98, 99 hace overshooting, y en el periodo de Toledo el tipo de cambio real se mantiene con fluctuaciones, es verdad, pero no hay una caída del tipo de cambio real. Lo que está ocurriendo en este periodo es que están aplicando, el Banco Central está aplicando la regla de intervenciones estabilizadas de manera eficiente, está impidiendo que se caiga el tipo de cambio, porque también en este periodo hay modelo primario exportador y hay entrada de capitales. Y después, a partir de julio de 2006, ¿no?, el tipo de cambio real empieza a caerse, fíjense, una caída sistemática, ¿no? Entonces no se está aplicando de manera eficiente esa regla de intervenciones esterilizadas. Y cuando cambia el entorno internacional en materia de política monetaria de Estados Unidos, ¿no?, salen capitales, entonces ahí tiene problemas el Banco Central. O sea, ¿cómo impedir que el tipo de cambio empiece a subir? O sea, que la subida sea, digamos, tan estrepitosa, tan, digamos, inmanejable. Entonces, el Banco Central no baja su tasa de referencia y está deshaciéndose, está perdiendo reservas. Ha perdido 40% de su posición de cambio. Es grave, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay un esquema de política monetaria y cambiaria. Hay que aplicar ese esquema de manera eficiente, ¿no? Hay que usar la tasa de interés de referencia para hacer política monetaria, no para hacer política cambiaria. Este es el mismo presidente del Banco Central que ha estado 2 gobiernos, digamos. Exacto. ¿Será capaz de reconocer las limitaciones de su enfoque y introducir los correctivos necesarios a tiempo? Pues yo creo que no va a reconocer, porque fíjese lo que está pasando ahorita. Está usando encajes como instrumento de política monetaria, está usando tasa de referencia e intervenciones como instrumento de política cambiaria, 2 instrumentos para el tipo de cambio. Y lo que está provocando en el sistema financiero es escasez de soles, ¿no?
hay una escasez de soles cuando el país necesita justamente mayor liquidez en la situación en la que está para reactivar la economía. Está haciendo todo lo contrario a lo que debería hacer un banco central en una situación de estancamiento o enfriamiento económico. Oscar, sobre este punto y para redondear y terminar, digamos, ¿qué alternativas hay que se podrían recomendar de acuerdo al conocimiento que tú tienes al respecto? Aparte de lo que ya viene haciendo, algo estará haciendo bien el BCR, ¿no? Pero al parecer es insuficiente y tardío. Yo diría ahí que el punto básico es el siguiente. Cuando se caen los precios de las materias primas que exporta una economía como la peruana y cuando salen los capitales, hay un doble efecto. La economía se enfría o se recesa y el dólar tiende a subir. Eso ha sido siempre así y ahora también es igual. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, hay que hacer dos cosas, ¿no? De un lado, hay que combatir el enfriamiento de la economía o la recesión que causa este choque externo adverso. Y para eso, en realidad, la receta keynesiana más elemental es bajar la tasa de interés y subir el gasto público. Eso no se ha hecho ahora. El gobierno ha reducido la inversión pública en el 2014, está en el reporte de inflación, y el Banco Central, podemos discutir esto en más detalle, pero ha bajado la tasa de interés poco, tarde, y de la peor manera posible, con el menor impacto posible, ¿no? Entonces podemos discutir en detalle, pero básicamente es eso. No se ha bajado la tasa de interés lo suficiente y no se ha aumentado el gasto público, al contrario. Entonces, ese es un punto. No se ha combatido el enfriamiento. La otra parte de la solución es, digamos, moderar el alza del tipo de cambio. No se puede eliminar. No lo puedes contener. O sea, se puede moderar, se puede eliminar, pero con cuánta agresividad vendes dólares depende de cuál es el cálculo que tienes tú de este periodo, digamos, de vaca flaca, cuánto crees que va a durar. ¿No es cierto? Entonces, si los precios de las materias primas se caen ahora y van a recuperarse dentro de un año y tú tienes 50.000 millones de dólares de posición de cambio, puede ser muy agresivo. Pero si los precios de las materias primas se caen ahora y nadie sabe si se van a recuperar en 3, 4 o 5 años, tienes que usar otra lógica, digamos, más cautelosa, ¿no es cierto? Y entonces la subida del tipo de cambio es inevitable y el banco usa sus reservas para moderar esa subida del tipo de cambio. Ahora, el otro problema es, la otra parte del asunto es protegerse, digamos, contra la subida del tipo de cambio. Ya termino con eso, pero ahí hay un problema grave, que es la dolarización del sistema bancario y las deudas en dólares. Que nunca se ha resuelto, ¿no? Y el banco, digamos, el Banco Central en los últimos años no ha hecho, en realidad, mayor esfuerzo por reducir la dolarización. Y hoy día tendremos, pues, entre 15 y 20% del PBI en deudas de las empresas no financieras en dólares, más la deuda en dólares del propio sistema bancario con el exterior, que debe estar entre 8 puntos, 9 puntos del PBI. Bien, amigos, esto ha sido Mesa Política discutiendo este tema importante. Es necesario avanzar en la didáctica económica y esperamos que en otra ocasión podamos seguir siguiendo el tema para darles mayores luces al respecto. Muchas gracias.